Buenos días, días amigos y amigas de P7 Plus. Tenemos el gusto en esta oportunidad de presentar a la socióloga y urbanista cruceña Ana Carola Traverso Careques, ¿no, Carola? Sí, Sí, un apellido un poquito complicado. Bueno, Ana Carola es una persona muy interesante que creemos cuya opinión es muy importante en este momento, justamente cuando se trata de entender lo que es la identidad cruceña, cómo puede el país entender a Santa Cruz en estos momentos que hemos vivido conflictos tan duros y tan álgidos en los últimos meses, y que bueno, además se nos presenta una situación muy polarizada en torno a Santa Cruz. Estamos con Ana Carola, como les decía, que es una socióloga urbanista cruceña dedicada a investigar procesos históricos y sociales del desarrollo urbano y regional de Santa Cruz. Ana Carola ha contribuido a revalorizar los marcos de planificación cruceña con énfasis en las iniciativas propuestas desde la sociedad, y es autora de un libro muy importante que es el Proyecto Cruceño Historia, Región y Desarrollo, que explica justamente la situación actual del desarrollo de Santa Cruz y los factores fundamentales que hicieron posible lograr los índices de desarrollo humano y económicos más altos del país. Con Ana Carola queremos entonces conversar, y está en Nueva York. Ana Carola, bienvenida. Gracias por darnos este espacio y por hacer conocer a nuestros suscriptores de Página 7 también un poco la mirada desde Santa Cruz, de lo que es Santa Cruz, de lo que es el proyecto cruceño y la identidad cruceña. Bienvenida, Carola. muchas gracias Isabel, muchas gracias a Página 7 también por la invitación y es un gusto y un placer estar aquí con ustedes hoy para conversar un poco más de esta gran pregunta y esta gran interrogante que es para mí el entender Santa Cruz. Entonces, con muchísimo gusto pues estoy aquí para contribuir a esta discusión y a este análisis. Carola, hay muchas preguntas, pero yo quisiera partir por lo que un poco decías en tu libro. ¿Tiene Santa Cruz su propio proyecto y en qué consiste ese proyecto? Sí tiene un proyecto y es un proyecto que en realidad se ha ido fogueando, se ha ido estructurando a lo largo de muchas décadas, ya casi básicamente un siglo. Este es un proyecto, no es nuevo, o sea, el hecho de que exista hace más de un siglo no es nuevo y en realidad se fue fogueando en la medida en que se sentía o en que se iba creando una conciencia de sí, ¿no? Una conciencia que en realidad tiene que ver con la otredad, con no sentirse parte de Bolivia por haber sido marginada y haber sido excluida de las principales y más importantes olas de modernización que el país ha tenido. Entonces, en realidad, si bien Santa Cruz es parte de la conformación de Bolivia en 1825, no va a ser sino hasta comienzos del siglo XX, luego de casi un siglo de exclusión, de sentirse no solamente afectada desde el punto de vista de las pérdidas territoriales a lo largo del siglo XIX y también el XX, sino también de la gran pobreza a la que se sumergió Santa Cruz, dada el tipo de políticas liberales que se fueron aplicando a lo largo de ese tiempo. Entonces, en realidad, esta conciencia, es decir, esa conciencia regional va a surgir a partir de la década del 30, ¿no? Se va a manifestar con algunos partidos políticos que son de corte regionalista, que están demandando, están pensando la región como una unidad distinta, ¿no? O sea, como algo, como un espacio distinto, con una cultura diferente, pero en realidad es un proceso que se va a generar a partir del sentirse excluido, ¿no? Y sentirse que es el otro, de sentir esa marginación una y otra vez, y obviamente esa pobreza, ¿no? Entonces, es así que se va a ir creando una conciencia de decir muy particular. Ahora, en cuanto a desarrollo, o sea, primero, por supuesto, todo es por etapas, ¿no? Pero en realidad va a ser a partir de la década del 30 donde también se van a empezar a evidenciar propuestas de desarrollo específicas que van a estar pensadas en función de la ciudad, de las necesidades urbanas, pero también de las necesidades regionales, ¿no? O sea, de cómo todos los sectores más allá de la ciudad capital, esos sectores vinculados con el campo, vinculados con la producción de alimentos, vinculados con las haciendas, y bueno, y con otras economías que están más allá de la ciudad capital, eh, cómo van a ir empezando a trabajar y a generar un proyecto conjunto, ¿no? Entonces, por supuesto, eso va a tomar tiempo, pero ya a partir de la década del 50 se va a consolidar y se va a estructurar bajo quizás un paraguas más
podríamos decir, digamos, más completo, ¿no? Un arco más completo. Y tengo que decir, recién va a ser a partir de la década del 60, finales del 60, cuando se accede a los fondos de las regalías, que esa visión de desarrollo se va a implementar. Entonces, Ujú. nuevamente, en una primera fase va a ser muy urbano, va a ser una visión muy urbana de consolidar un plan maestro tan urgente y necesario para la ciudad, porque la Santa Cruz de 1960 no tenía servicios, ¿no? O sea, es una de las últimas ciudades capitales en tener servicios de agua potable, de electrificación, transporte ni qué decir, ¿no? O sea, el transporte ni existía, ¿no? O sea, pensemos que La Paz ya a comienzos del siglo XX tenía tranvía, ya pensar en tranvía era algo Sí, demasiado, eso lo hemos vivido, quienes somos de allá, sí, es verdad. ¿No? ¿no? Entonces, recién a partir de las finales del 60 es que esa visión se va a comenzar a ver, y ya esa visión regional de llevar las regalías al campo, de llevarlas al mundo rural, de llevarlas a las provincias, se va a empezar a implementar en la década, a comienzos de la década del 70, cuando surge la idea de sembrar las regalías, ¿no? De que las regalías no se queden solo en los anillos, en esos primeros 4 anillos, sino que se expandan y se lleven a las provincias. Y a partir de ese momento, pues es que vamos a empezar a ver proyectos de desarrollo regional de mayor envergadura. También ese énfasis en llevar servicios básicos se va también a expandir, porque a veces a veces uno piensa solo en la ciudad capital, ¿no? Y no se da cuenta que en realidad las necesidades también también existen. No, no hay servicios, no hay acceso ese tipo de servicios en provincias. Entonces, desde finales del 60 y comienzos del 70, ese modelo se va a llevar y se va a aplicar e irradiar en todo el departamento. Ujú. Esto parece ahora difícil de entender, ¿no, Carola? Como te decía, como te interrumpí hace unos segundos, quienes hemos vivido en Santa Cruz o crecido en Santa Cruz sabemos cómo fue ese desarrollo, pero ahorita es difícil de entender para el resto del país y hay que ser empáticos con ese sentimiento de que Santa Cruz lo tiene todo. Santa Cruz es la ciudad más grande, que tiene los mejores servicios, que tiene bueno, el movimiento comercial más importante. Entonces es un poco difícil empatizar con eso porque, claro, ahorita Santa Cruz está en otro lugar. ¿Crees que ahorita el proyecto cruceño tiene que adecuarse a una mirada más nacional? ¿Cómo compatibilizar con un país que está ahorita a otro ritmo y en donde Santa Cruz tiene un papel protagónico, pero a la vez yo siento que existe una especie de distancia para entender el proyecto de Santa Cruz y por qué Santa Cruz se siente en ese sentido impulsado a seguir su propio proyecto. En realidad es que a veces considero que a veces somos víctimas de nuestra propia narrativa, ¿no? Entonces, en realidad es una narrativa. Lo que pasa es que creo que los cambios que han sucedido en Santa Cruz han sido tan rápidos y tan veloces, y hay también hay una sobreposición de narrativas sobre qué es bueno y qué es malo, sobre qué sirve, qué no sirve, sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer, que afecta lo que sucede. Entonces creo que en realidad a mí me motivó, y quizás voy a hacer aquí un paréntesis. A mí me motivó investigar esto a raíz de darme cuenta de que de que no percibía lo que decías, Isabel. O sea, los que hemos vivido ese proceso de desarrollo, lo hemos percibido, pero no necesariamente lo hemos conceptualizado o lo hemos internalizado, digamos, o lo hemos digerido de una manera donde podamos contraponer y entender qué es lo que sucedió. Entonces, cuando hablo de estos cambios que han habido y esta contraposición de narrativas, somos a veces todos, somos víctimas de eso, ¿no? O sea, dejarnos llevar por los relatos. Entonces, los cambios que empezaron a implementarse en el país luego de la apertura del mercado, al mercado internacional por un lado, pero también de la vuelta a la democracia, hicieron que quizás o viéramos como negativos ciertas cosas que sí fueron avances importantes. En el caso de Santa Cruz, uno de los avances más importantes que tuvimos, quizás el más importante en términos de desarrollo, fue la conformación de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz.
porque fue una máquina de proyectos y de ideas que modernizaron no solamente la ciudad, pero todo el departamento, y llevaron el modelo que se había generado en el Comité de Obras Públicas, lo irradiaron en todo el departamento. Bueno, corporaciones de desarrollo han habido en todo el país, Exacto. ¿no? Y en el caso cruceño, yo no puedo hablar de verdad porque no he hecho una investigación a profundidad de las otras corporaciones, pero sé que en el caso de la cruceña, la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, Cordecruz, fue muy exitosa. Sin embargo, nos vendieron la idea de que había que deshacerse de ella. ¿Por qué? Sin razón. O sea, ¿por qué? Porque había que implementar un modelo nuevo, ¿no? Entonces, igual, igual que el proceso de cambio, ¿no? Tiene una narrativa que va en contra de todo lo anterior para posicionarse y venderse como la mejor alternativa, la mejor solución para el país. De la misma forma, nosotros, o sea, tenemos que ser autocríticos y poder dejar, o sea, no dejar que nos vendan una idea solamente porque le conviene a alguien, ¿no? Entonces, o a algún sector. Entonces, creo que en el caso de Santa Cruz todavía somos víctimas de eso. Y una de volviendo al tema de la motivación, de mi motivación, a mí me interesaba entender, uno, como, bueno, como alguien o sea, personalmente siempre me he orientado a la gestión pública y entender o sea, qué modelos son buenos, qué modelos no, o sea, entender la historia de cómo vamos creando estados, ¿no? Entonces, en nuestro caso, me llamó la atención que nadie me había contado qué era lo que realmente había hecho la corporación. Tenía ese recuerdo de cuando era niña de la corporación, pero no había necesariamente nada escrito o había muy poco escrito sobre ese periodo. Entonces me motivó muchísimo eso y contraponerlo a esa narrativa del éxito cruceño. Porque gran parte de ese éxito cruceño fue posible gracias a que la corporación comenzó a establecer ya sea directrices para enfocar el desarrollo y para posibilitar que el sector privado emerja, para posibilitar que las empresas que ahora lideran al país en economía puedan emerger. Entonces, entender ese contexto me llevó a valorar esto que la investigación y la historia había quizás puesto de lado, ¿no? Y a valorar cómo fue que hicimos y a entender que este modelo también existió en otras partes del país. Pero bueno, siempre estamos en competencia, ¿no? De qué ideas se ponen de moda, o sea, o qué modelos se implementan y quizás no necesariamente valoramos los esfuerzos que otras Claro. instituciones u otras organizaciones han hecho y han contribuido a ello. Entonces, también es interesante ver cómo a nivel narrativo, a partir de finales del 90 y en especial al comienzos del 2000, a nivel nacional las publicaciones están como que, ah, sí, Santa Cruz está emergiendo, pero resulta que a comienzos del 2000 cambia el tono, ¿no? Y de repente Santa Cruz es como este gran culpable de cosas y es el gran villano, ¿no? De la historia cuando no es el caso. Y en medio de esa narrativa lo que se esconde es lo que se sumerge, para mí es la dialéctica regional, ¿no? O sea, ¿qué pasa a nivel de cada departamento? O sea, cómo pueden las regiones entender su relación con el Estado? Antes tenían muchísimas más competencias a la hora de generar proyectos de desarrollo a través de sus corporaciones de desarrollo, porque había una ley nacional de corporaciones, ¿no? Donde habían iniciativas regionales, o sea, había también una corporación boliviana de fomento que intentaba también hacer cosas, pero de repente todo eso desaparece y esta cuestión que es tan importante, que es poder visibilizar las fuerzas vivas de cada departamento, de las fuerzas productivas de cada departamento, como que eso ya no importa. Y lo que importa es este conflicto entre Colla y Camba, ¿no? O sea, entre Santa Cruz y el resto del país, cuando en realidad es completamente artificial y en realidad nunca ha existido. Entonces, ¿a quién le conviene ese conflicto, ¿no? Entonces, son Mm. cosas que quizás el tránsito entre, por ejemplo, entre el proceso de desarrollo cruceño, que ha tenido una historia con una participación de la sociedad civil tan activa y tan presente, que logró construir un contrapoder al Estado, es tan importante.
Y creo que es una lección, siendo que fue la más exitosa porque sí tenía regalías, pero también pudo generar una serie de industrias que hasta el día de hoy siguen vivas y activas, puede servir como un modelo para otras partes del país. No en función de del producto, o sea, no en función, por ejemplo, de la soya de los commodities que en Santa Cruz se producen, sino en función de ese modelo político que posibilita desarrollo, que en realidad es cómo esos sectores pueden apalancar oportunidades a partir de los recursos que tengan, sean humanos, sean naturales, sean, digamos, de cualquier tipo de económicos quizás, sea de lo que sea, pero que puedan tener voz y voto a la hora de decidir el rumbo que quisieran para sus territorios y para sus regiones. Claro, eso sería tal vez lo ideal, emular, digamos, ese sentimiento regional para, de alguna manera, que las regiones se visibilicen, pero lastimosamente eso no sucede. Y eso no sucede porque hay un clima de mucha polarización, que por supuesto tiene que ver con lo ideológico, con lo político, y que está tomando cuerpo cada vez más. Eh, en ese contexto, en el contexto que estamos viviendo de mucha polarización, Santa Cruz sería un contrapoder ahorita político, regional, ideológico, porque hay muchas definiciones y muchas interpretaciones del papel que está jugando Santa Cruz en este momento de la historia y de la política del país. Entonces, ¿cómo Sí. verías ese contrapoder? ¿Es un contrapoder político? ¿Es un contrapoder regional únicamente? ¿O es un contrapoder también ideológico? Porque se habla de una Bolivia liberal y de una Bolivia, digamos, que es del proceso de cambio, que estaría al lado del occidente del país. Hay una contraposición de varias naturalezas, Carola. Ujú. Sí, sí, totalmente. El proyecto Cruceño es un proyecto de sí y en sí, ¿no? O sea, y para sí. O sea, es un proyecto para Santa Cruz. Pero también es importante entender los contextos y cómo ha ido cambiando. Y quizás a veces a veces queremos ver al país y a Santa Cruz bajo paradigmas que quizás ya no son necesariamente aplicables porque el país ha cambiado demasiado, ¿no? Eh, Creo que nos falta, a nivel nacional, falta una lectura sobre qué ha significado autonomía, o sea, la implementación de la autonomía, de los regímenes autonómicos en todo el país. Porque yo me adscribo a una visión regional, ¿no? O sea, creo firmemente en que esa es una de las contradicciones más complicadas y más longevas que tiene Bolivia como Estado, por la dificultad de Bolivia de articularse como Estado. Entonces, bajo ese lente, yo veo y entiendo que la autonomía, lo que ha significado la autonomía. O sea, la autonomía, por un lado, posibilitó que Santa Cruz vuelva a desarrollar, o sea, quizás podríamos decir, que ese contrapoder que existía, que fue el Comité de Obras Públicas y Cruz, se recicle de cierta forma y se pueda rearticular bajo un nuevo paraguas, un paraguas que tiene raíces históricas profundas, ¿no? Que tiene que ver con el exigir un gobierno a escala departamental que no era nueva, no nació con la autonomía, o sea, el antecedente anterior es de los 80 cuando volvemos a la democracia, pero en realidad es un reclamo histórico que está presente desde la época colonial, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, la autonomía también ha sido una piedra en el zapato para el avance al proyecto del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, también tenemos que entenderlo bajo ese lente, o sea, bajo esa dialéctica. Entonces, eh, es lo que ha posibilitado que exista todavía espacios de Estado de Derecho aún en el país. Entonces, tiene un valor histórico importante, ¿no? Que lastimosamente ha sido bombardeado desde el día uno, ¿no? O sea, y es una ironía porque al comienzo Evo Morales y Álvaro García Linera apoyaron la autonomía, pero de repente, de un día para el otro, cuando recibieron la Mm. dirección de afuera de Venezuela, dijeron no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un impedimento, o sea, mientras más se pueda eh, compartir el poder, mejor. Y eso estorba a un modelo autoritario, un modelo totalitario, ¿no? Entonces, en Ujú. realidad la autonomía ha sido eso. Ahora,
quizás una de las cosas que nosotros tenemos todavía que trabajar aún más, uno de los desafíos mayores que existe en Santa Cruz, es, por un lado, poder entender mejor qué es esto del el modelo de desarrollo cruceño, qué significa. O sea, a mí me parece tan interesante, como concepto, el modelo de desarrollo cruceño surgió en los años 70, ¿no? En medio de la corporación no solamente pensaba en proyectos de desarrollo, también generó una serie de, unos marcos de planificación increíbles, ¿no? En torno al desarrollo regional, en torno al departamento, ¿no? En torno a cómo inclusive pensar en la en mecanismos de distribución equitativa del poder y de los recursos, ¿no? O sea, realmente son unas propuestas tan interesantes. Y a mí me parece un tanto llamativo que incluso 50 años después de haberse creado siga generando todavía tanto debate si es o no es y por qué no, o sea, todavía nos cuesta entenderlo, ¿no? Ujú. No, y quizás en parte también porque este proceso ha sido tan veloz, este cambio ha sido tan rápido que todavía estamos, o sea, no nos cuesta digerir ese proceso en su totalidad. Pero sí nos hace falta conceptualizarlo más, ¿no? O sea, estudiarlo más, generar nuestras propias, no tenerle miedo ni complejo a hablar sobre ello, ¿no? Y valorar ya ese cúmulo de definiciones que hemos logrado generar para nuestro departamento, para luego ver si otros departamentos también pueden, qué de ese modelo pues, y de ese paradigma se puede replicar, o sea, qué le puede servir a otros A otras departamentos. regiones. Carola, lo que ahora se está discutiendo son dos cosas fundamentalmente en torno a Santa Cruz. Una es el tema de que Santa Cruz quiere este modelo, con más o con menos detalles, pero fuera de Bolivia, ¿no? Esa decisión o esa determinación de revisar su relación con el Estado ha crispado los ánimos, como que Santa Cruz se quiere independizarse, o sea, cosas que son obviamente, no son cosas de corto plazo, y claro, a eso se suma una serie de sentimientos que están, yo diría, así al rojo vivo en el país en torno a las migraciones también que tiene Santa Cruz. Entonces yo quisiera analizar dos aspectos contigo, Carola. Primero, esto de Santa Cruz concebido como parte de Bolivia, ¿no? ¿Cómo es ese sentimiento, a pesar de lo histórico que nos comentabas, de ese sentimiento de postergación que tuvo Santa Cruz, ahora Santa Cruz, cómo se concibe dentro de lo que es ahora Bolivia? Y luego hablar un poco de esa identidad plural que ya no es solamente cruceña, que tiene que ver con colectivos y con diversas nacionalidades del propio país, que tiene que ver con la alta migración interna que tiene Santa Cruz. Entonces vamos primero con el tema de Santa Cruz como parte de Bolivia. Yo creo que Santa Cruz le ha dado tantísimo a Bolivia. Le ha dado, o sea, y creo que su bolivianidad ha sido puesta en tela de juicio de forma injusta, ¿no? O sea, exigir o querer integración no puede, en ningún plano equivale a separación, ¿no? Y eso es algo que los cruceños también sabemos, ¿no? Que se nos ha tildado de separatistas desde el día uno, ¿no? A pesar, o sea, y cuando uno piensa en el tipo de demandas, como por ejemplo, extendemos el ferrocarril de Cochabamba a Santa Cruz, separatista, pero que tiene, o sea, una cosa no tenía nada que ver con la otra, ¿no? O sea, somos el único departamento al que se nos pone a prueba y se nos tacha de eso hace mucho tiempo, ¿no? O sea, al punto en que ya, o sea, estamos tan acostumbrados a ello, o sea, queríamos que se desembolsen los fondos de las regalías que estaban escritos en ley separatistas también, ¿no? O sea, estamos simplemente exigiendo que se cumpla la ley. O sea, ¿cómo puede una cosa equivaler a la otra, ¿no? Y sin embargo, bueno, es parte de nuestra historia. Y por supuesto sabemos que eso es, en realidad eran qué sé yo, los efectos, cómo nos querían hacer ver, porque en realidad probablemente muchas de esos gobernantes sí tenían eso en la cabeza, ¿no? Nosotros no. Mm. Eh, lastimosamente, yo creo que si hay algo que Santa Cruz comparte con muchos otros departamentos y con muchas poblaciones, no solamente, digamos, desde el punto de vista de la identidad regional, sino también inclusive hasta étnica, es discriminación, ¿no? Histórica
a la que hemos sido sujetos, ¿no? No, es que no hay cómo negarlo, o sea, el haber exigido un trato digno a nuestra población nos ha costado carísimo desde el punto de vista político, o sea, nos ha costado encarcelamientos, persecuciones políticas, nos ha costado exilios, ¿no? De muchos líderes. Y eso, por supuesto, afecta el sentimiento, ¿no? O sea, el sentirse marginado, el sentirse excluido, el sentirse perseguido, pues obviamente no va a generar un sentimiento muy positivo, ¿no? Que digamos, o sea, quizás en eso compartimos muchísimo con otras partes del país, con otros colectivos indígenas, o sea, sean étnicos, ¿no? Sean otros regionales también, ¿no? Y son deudas que el Estado boliviano, o sea, deudas simbólicas del Estado boliviano hacia una región que le ha dado muchísimo al país, ¿no? Santa Cruz no solamente ha perdido, o sea, más de la mitad de su territorio por malas gestiones de los gobiernos de turno, sino también, como digo, o sea, se ha cobrado vidas, ¿no? Y ha postergado la capacidad de un departamento que lo único que ha querido es progresar, lo ha postergado por décadas, si no siglos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es importante señalar, ¿no? O sea, el querer revisar la relación con el Estado no necesariamente significa separatismo, pero sí significa un volver a barajar, ¿no? Las competencias, volver a barajar los factores que alimentan esa relación. Decirle a un sector entero, o sea, un sector tan importante como es el sector productivo o empresarial, que no puede dedicarse a hacer política, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pueden o no tienen derecho? Es más, el modelo de desarrollo cruceño logró ser lo que es precisamente porque se generaron espacios de toma de decisiones compartidas, ¿no? O sea, donde las decisiones que tomaba la corporación estaban condicionadas al directorio, o sea, el directorio, y ahí habían sectores emergentes que lograron no solamente aportar con ideas, sino también, o sea, es que es en ese diálogo y en ese reconocimiento de unos con otros que se logran las ideas más interesantes. Y es un modelo que se replicó en todo el país, o sea, fue de Santa Cruz al resto del país. Siendo una de las regiones más pobres y atrasadas, logramos generar modelos de desarrollo urbano para el país, porque consejos de plan regulador habían en 7 de 9 capitales, ¿no? Y una ley de desarrollo, de corporaciones de desarrollo que también tenía presencia en todo el país, o sea, que beneficiaba a todo el país, sin hablar de, qué sé yo, ¿no? O sea, de leyes específicas como de las regalías del 11% del IDH, que también fueron iniciativas de parlamentarios cruceños, ¿no? Donde sabemos que muchos departamentos productores se han beneficiado también de ello, ¿no? Que también dan la pauta. Entonces, yo no creo que eso sea necesariamente mal, ¿no? O sea, en la medida en que la sociedad civil puede interpelar y puede construir junto con el Estado, pues estamos bien. Pero ya eso deberíamos apuntar, ¿no? O sea, vivir divorciados, o sea, tener sectores tan importantes y tan vitales para el país entero, peleados con el gobierno de turno, o que el gobierno no quiera incluirlos, o sea, que contribuya a la segregación o a la exclusión de sectores y de personas que tranquilamente podrían aportar, o sea, es ilógico, o sea, ¿por qué tenemos que formarnos como país a eso, a un modelo donde estamos, o sea, donde el gobierno está activamente discriminando a la población? O sea, son, son personas que aportan, que generan impuestos, que generan empleos, o sea, ¿por qué? Que generan riqueza para el país, ¿no? Con la cual el país entero vive. Entonces, ¿por qué no van a tener digamos, la capacidad de participar y la capacidad de decir? O sea, creo que más bien, además, ¿no? ¿Por qué verlo? O sea, ¿por qué no reconoce la constante discriminación lo constante atropello de derechos y de la exclusión? O sea, ¿por qué? Eso no debería ser, no lo deberíamos permitir, ¿no? O Carola, sea, evidentemente hay una falta de diálogo, ¿no? Se nota, se puede advertir, y además, obviamente,
otros tipos de intereses políticos que se nutren y favorecen con esta mirada y con esta polarización, con esta confrontación. Sin embargo, también hay un tema que yo creo que es interesante analizar, y es que Santa Cruz ahora, el Santa Cruz de ahora, es un Santa Cruz súper diverso, y lo hemos visto con grandes sectores de población migrante que viene también de las áreas occidentales. También hay una migración externa importante. Santa Cruz es ahora una diversidad muy grande. ¿Se puede seguir pensando en este proyecto de Santa Cruz, en esta forma de concebir la región con una sociedad que es tan plural en este momento? Por supuesto, porque el modelo de desarrollo cruceño no se basa en criterios étnicos, o sea, no tiene que ver con lo racial, ¿no? O sea, ni con lo étnico, tiene que ver se basa en ideas, ¿no? Y en un proyecto de sociedad en conjunto. Entonces, ahí entra cualquiera, o sea, ahí o sea, los puntos de entrada son muy diversos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también nos hace mucho mal, ¿no? O sea, pensar la identidad solamente a partir de lo racial o de lo étnico, porque eso nos limita. Y además de limitarnos, también nos pone una fecha de caducidad, ¿no? Porque tampoco consideramos qué es lo que viene después, ¿no? O sea, no consideramos que en realidad Bolivia es un país mestizo, ¿no? O sea, que lleva fogueándose y mezclándose, inclusive interétnicamente, ¿no? Ujú. En cambio, Santa Cruz, esta cuestión de la identidad cruceña, que también es un tema que viene, del cual se viene debatiendo hace mucho, ¿no? O sea, eh, sabemos, la migración no es nueva, no es un fenómeno nuevo, no empezó hace 10 ni 20 años, ¿no? O sea, lleva tranquila, o sea, para comenzar, la migración ha existido siempre, ¿no? Pero obviamente la ola más grande migratoria ocurrió en la década, comienzos del 60 y 70, ¿no? Y los primeros estudios antropológicos en Santa Cruz sobre estas olas migratorias, por ejemplo, subrayaban como anécdota, ¿no? Las olas migratorias andinas, o sea, la primera generación de familias andinas abandonaban completamente, digamos, sus tradiciones y hablaban español, ya no hablaban más ni quechua ni aymara, sino que se adscribían, ¿no? Culturalmente a lo que había a nivel local. Entonces, y a comienzos del 80 se comienza ya a trabajar eh, iniciativas locales que ponen en valor lo local, precisamente porque, bueno, porque la ola migratoria hacía ver, o sea, teníamos que sentar las bases, ¿no? O sea, conectarnos con lo que había localmente, que me parece que es lo sano, ¿no? O sea, valorando lo que había ya en el lugar de origen. Sin embargo, al margen de eso, Santa Cruz, como es un proyecto de sociedad que tiene que ver más con una visión no solamente productiva, sino también una visión específica de desarrollo, una visión específica de cómo entendemos, por un lado, la relación con el Estado, o sea, muy abierta al cambio, muy abierta a la modernización, ¿no? Muy abierta al libre comercio, muy abierta a la industria, ¿no? Y a iniciativa privada. Y también un tipo de sociedad que se ha construido de forma autogestionada, ¿no? Porque estas Ujú. iniciativas de las que hablo, la corporación o el Comité de Obras Públicas son autogestionadas. O sea, el agua del grifo que tomamos en Santa Cruz es autogestionada, o sea, son las cooperativas, ¿no? Y cooperativas no solamente hay de electrificación y de agua potable o de teléfono, o sea, también hay cooperativas financieras, también hay iniciativas de autogestión para la vivienda que van conformando. Exacto. Hay hasta corporativas, perdón, cooperativas agrícolas también, ¿no? O sea, hay estas iniciativas que están emergiendo como hongos por todo lado, porque son de autogestión. Entonces, en una sociedad donde la presencia del Estado es tan escasa, porque todo es autogestionado, o sea, esto afecta la identidad de los cruceños, ¿no? Entonces, no importa si es de dónde sean, de Santa Cruz sabemos es el departamento donde están las diásporas más grandes de residentes de otros departamentos en el país, pero también es donde probablemente esté la población de brasileños y de argentinos y de otros extranjeros, ¿no? O Más sea, grandes.
las diásporas más grandes también, porque hay más oportunidades, ¿no? Y todos, o sea, y hay un sentimiento de bienvenidos, ¿no? O sea, esta es nuestra cultura, esto es lo que creemos y hay muchas formas de ingreso a compartir y a ser parte de esa cultura, sin obligar a que se pierda lo que, el bagaje que tienen estos grupos, ¿no? O sea, sean de Así es. donde sean. Tenemos pocos minutos, Carola. Me encantaría seguir conversando. Tenemos así 4 minutitos y yo no quisiera irme sin una pregunta que me parece importante. Vos hablabas de las corporaciones, el rol que tuvieron en el proyecto de desarrollo de Santa Cruz. Y ahora yo creo que el depositario de esa imagen, por lo menos, es el comité cívico, pero hay una misión de que es un espacio más de élite, no necesariamente representativo de todas las diversidades cruceñas. Muy cortito, quisiera tu comentario sobre eso antes de despedirnos. A esas personas quizás les recomendaría que entren a la página del Comité Pro Santa Cruz para ver la lista de grupos que están afiliados y se van a dar cuenta que no necesariamente son lo que creen ser, ¿no? En realidad el directorio del Comité Pro Santa Cruz es un directorio muy plural, o sea, hay de todo, o sea, hay desde los gremialistas de los mercados hasta grandes empresarios, ¿no? Entonces, en realidad es un espacio muy plural. Ojalá otros departamentos tuvieran instancias donde puedan aglutinar a la Confederación de Empresarios Departamentales como a los productores ah, eh, del campo, ¿no? En un solo paraguas donde haya diálogo y donde haya intercambio de ideas, de criterios y de acciones, ¿no? O sea, donde perdamos la desconfianza y más bien cultivemos confianza. Eso es lo que necesita el país, los sectores, las agrupaciones, la sociedad civil de cada departamento necesita trabajar la confianza a nivel de sus bases, a nivel de sus regiones, a nivel de los cuerpos vivos de organizaciones que los conforman. Y si me dijeran que esto existe, yo sé que no existe, o sea, sé que no hay esa tradición y hay mucha desconfianza, ¿no? En cada departamento porque no están trabajando de manera conjunta. Entonces, no digo que, no creo que sea para todos, digamos, ¿no? O sea, no creo que quizás no aplique para todos los departamentos, pero en la medida en que nosotros logremos construir formas de interrelacionarnos a nivel organizativo, a nivel interinstitucional, vamos a llegar más lejos como sociedad, porque vamos a poder tener formas de construir agendas de trabajo y de construir perspectivas y visiones más cohesionadas, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? O sea, quizás el comité no sea perfecto, ¿no? Pero ninguna sociedad lo es. Y creo que a pesar de esa diversidad cultural, el comité ha logrado mantenerse vivo y es una institución que lleva 70 años de existencia en un país donde las instituciones, donde construir institucionalidad cuesta tanto porque las fuerzas corrosivas del Estado terminan carcomiendo y apartando y debilitando la capacidad de la sociedad civil en organizarse y en articularse, es de fortalecerla. Entonces, quizás les dejo eso de reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para que podamos nosotros hacer eso a nivel departamental? Porque esa es la clave del éxito. Gracias, Carola. Ha sido realmente interesantísimo. Quisiéramos charlar mucho más, pero vamos a estar en una próxima oportunidad. Te abrazo con mucho cariño y gracias por el Gracias. tiempo que nos has dado para los suscriptores de Página 7. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.